a todos y bienvenidos de nuevo a Píldoras Cuaresmales. En este 9º episodio de Abrazando a tu Cruz nos acompaña Joaquín Santamaría, un hermano de la parroquia que pertenece a la segunda comunidad neocatecumenal y que hoy quiere compartir su testimonio de fe con nosotros. Esperemos que os guste. Bueno, me presento primero, me llamo Joaquín, tengo 50 años, estoy casado con Ana, tenemos 9 hijos y uno en el cielo. El mayor de nuestros hijos tiene 20 años, va a cumplir está ya para cumplir 21, la pequeña tiene 4 años y pico, ¿no? Me ha pedido una sobrina que dé mi experiencia de fe, ¿no? En el marco de estas experiencias cuaresmales que damos en la parroquia de Santa María del Parque, ¿no? Yo simplemente comentar antes que yo vivo la fe concretamente desde el año 93, en esta parroquia ahora de Santa María del Parque, en el seno de esta iniciación cristiana que es el camino neocatecumenal, ¿no? Y yo lo que puedo contar es, simplemente puedo estar agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Yo tuve una infancia absolutamente normal, un matrimonio de mis padres, una familia acomodada, una familia burguesa, no tuve ningún problema en la infancia, pero sucedió un acontecimiento cuando yo tenía 15 años y es que, la separación de mis padres, ¿no? Esto para mí, la verdad es que fueron, por una parte, una situación muy dura, ¿no? Porque al final uno basas tu seguridad en esa estructura familiar, en ese matrimonio, y cuando todo esto desaparece, pues realmente uno se desorienta, ¿no? Entonces sucedió eso, como os digo, cuando yo tenía 15 años, mis padres se separaron, era además durante un verano que yo estaba en Inglaterra estudiando inglés, y pues vine a Madrid y me encontré con la situación, ¿no? Con una situación bastante desagradable, ¿no? Y esto para mí supuso un impacto muy fuerte. Yo que era un niño mimado toda mi vida y mis padres, me sentía querido, etcétera. Pues para mí fue un horror, fue un acontecimiento durísimo, ¿no? Por una parte, toda esa base en la que uno pone su confianza, que es precisamente en la familia, todo eso desaparece, todo ese suelo que parece muy estable desaparece y se queda uno como que no hay nada por debajo, ¿no? Con una situación de miedo, ¿no? Una situación extraña, una situación de desasosiego, ¿no? Entonces esto para mí, supuso una desorientación total, ¿no? De manera que yo desde los 15 hasta los 22 años estuve totalmente perdido, ¿no? Totalmente perdido, buscaba, yo me acuerdo que se supone, dice el mundo, ¿no? Dice la experiencia del mundo, que si tú te das a ti mismo todo lo que tu corazón anhela, todo lo que te ofrece el mundo, pues se supone que eres muy feliz, ¿no? Y yo mi experiencia es exactamente lo contrario, ¿no? Yo en todo ese tiempo, busqué un poco el consuelo, ¿no? Mi madre pues ya se quedó sola en casa, mi padre se había ido de casa y yo busqué el consuelo, pues eso, por una parte en mi faceta me gusta mucho la naturaleza, los animales, el campo, etcétera, y por otra parte busqué pues el apoyo en los amigos y sobre todo en la alienación del mundo, ¿no? Al final estuve durante todos esos años, muchos años de mi vida, viviendo la noche, como se suele decir, la noche madrileña, trabajando en bares de copas, en discotecas, haciendo como de relaciones públicas. Y al final ese tipo de vida lo que te lleva es a una destrucción total, ¿no? Porque lo que te ofrece el mundo realmente, pues eso, son las drogas, es una sexualidad totalmente desordenada, es darte todo a ti mismo, intentando mitigar, ¿no? O alienarte de ese sufrimiento que tienes en tu vida, ¿no? Al final es una alienación como otra cualquiera, ¿no? Entonces yo un poco en esta situación, después de tantísimos años, yo recuerdo que pensaba para mí mismo que juventud divino tesoro, pero mi vida era muy triste, ¿no? Era una vida absolutamente triste, tenía un desconsuelo total, buscando el refugio, como os digo, en ese mundo de la noche, ¿no? En las amistades,
en darme todo a mí mismo, ¿no? Para ser algo, para ser alguien, para sentirme querido y tal. Y lo cierto y verdad es que no solamente ese darme todo a mí mismo, no solamente no me llevó a una satisfacción vital, sino que me llevó a todo lo contrario, ¿no? A un vacío existencial totalmente, un total vacío total, una soledad tremenda, un agujero en el alma de desesperanza, de tristeza, de tal manera que yo con 22 años, como os digo, yo pensaba que eso de juventud divino tesoro, yo lo veía que era mentira, yo veía que mi vida era muy triste, ¿no? Y tenía pensamientos de, o bien de perderme, irme a una playa paradisiaca y perderme ahí hasta el final de mis días, o directamente quitarme de en medio, ¿no? Esta era un poco la experiencia mía, ¿no? Pero el Señor, en su misericordia, se hizo el encontradizo conmigo, ¿no? En el año 1993, mi madre ya había entrado en estas comunidades, en esta iniciación cristiana, con otra hermana mía y con mi hermano pequeño, y entonces ellos ya habían entrado en la parroquia, y mi madre, sin yo saberlo, pues había perdido casi 5 años no había estudiado, había perdido 2 carreras, no había hecho el servicio militar, mi vida se limitaba, pues eso, a alienarme, a consumir drogas, a salir por la noche, a olvidarme de todos los problemas y a anestesiarme, digamos, ¿no? De todo ese sufrimiento. Una parte del sufrimiento que te viene impuesto, que tú no eliges, que es por los acontecimientos, y otra parte muy importante, que es el sufrimiento que te produce el propio pecado, ¿no? Toda esta vida de desenfreno, ¿no? De darte todo a ti mismo, al final la consecuencia no es precisamente la satisfacción, es todo lo contrario, es el vacío total, ¿no? Es el absurdo, es el para qué vivo, qué demonios hago yo en esta vida, ¿no? Y en ese momento, como os digo, bueno, pues mi madre me apuntó sin yo saberlo, mi madre, que siempre ha estado detrás, que ha rezado tanto por mí, que tan mala vida le he dado, pues me apuntó sin yo saberlo a una peregrinación de jóvenes, ¿no? Una jornada mundial de la juventud que se celebraba en Denver, en Estados Unidos, en el año 1993, a la que iba Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, pues me apuntó, y yo, como os digo, había perdido todos esos años de mi vida. Y nada, mi planteamiento era muy sencillo, ¿no? Yo digo, bueno, pues al final mi planteamiento, mi visión de esta peregrinación era muy sencillo. Yo, bueno, pues voy 15 días a Estados Unidos, conozco gente, soy una persona abierta, no tengo problemas en hablar con nadie, la verdad. Y mi planteamiento fue este, ¿no? Voy estos 15 días a Estados Unidos, iban mis hermanos, además, mis 3 hermanos, iba gente de la parroquia, iban amigos de mis hermanas, de mi hermana de la parroquia, etcétera. Y bueno, pues así fue, ¿no? Y entonces pensé, digo, bueno, me voy 15 días allí, veo a Estados Unidos, que ya lo había visto, pero en fin, me hago un viaje que es interesante, desde Nueva York hasta Las Rocosas, y ida y vuelta en autobús, un viaje bonito. Y bueno, y después, cuando vuelva de ese viaje, este era mi planteamiento, pues ya pensaré qué hago con mi vida, ¿no? Si ya efectivamente me pierdo definitivamente, desaparezco, me voy a alguna parte o me quito de en medio, ¿no? Ese era el planteamiento con el que yo iba a esta peregrinación, ¿no? Y sucede que cuando yo llego a ese encuentro mundial de la juventud, allí había 500.000 jóvenes más o menos, y yo lo que vi, lo primero que me impactó, primero es el ambiente, un ambiente que yo desconocía. Fijaos que yo había conocido el ambiente de la noche, de las drogas, de la sexualidad desordenada completamente, del desenfreno, del darte todo a ti mismo. Y yo cuando llego allí, pues veo a esos 500.000 jóvenes en un ambiente completamente diferente, ¿no? En un ambiente totalmente diferente. Pero sobre todo, lo que más me llamó la atención fue que estaban alegres, que tenían una alegría que yo desconocía, tenían una alegría que para mí no existía. Mi vida era muy triste, era una tristeza, era una persona muy triste y desesperanzada, ¿no? Y yo veía, hablando con unos y con otros ahí en la peregrinación, que eran alegres, ¿no? Que tenían historias también muy duras, experiencias muy duras, situaciones familiares muy complicadas. La diferencia es que ellos daban saltos de alegría, ¿no? Y yo pensé para mis adentros, chico, yo esta alegría la quiero yo para mí, mi vida es muy triste, estoy solo completamente, esto es absurdo. Esta alegría que yo veo en estas personas, esta alegría la quiero para mí, de tal manera que cuando ya fue el encuentro con San Juan Pablo II y el posterior encuentro
con el fundador del Camino Neocatecumenal, con Kiko Argüello, bueno, pues yo tuve un encuentro, ¿no? El Señor quiso encontrarse conmigo allí y recibí una palabra de ánimo, ¿no? Una palabra de ánimo, una palabra de vida, una palabra de no tengas miedo, ¿no? No tengas miedo porque Dios no es ajeno a tu historia. Dios no es un monstruo que lo que quiere es que sufras y que tu vida sea un infierno. Y entonces recibí esa palabra, ese encuentro serio con Jesucristo en mi vida, y de tal manera que cuando volvíamos ya en la peregrinación, cosa que yo no tenía pensado ni mucho menos, bueno, pues todos los jóvenes que íbamos en el autobús, íbamos muchísimos jóvenes de nuestra parroquia, de otras parroquias y tal, pues daban un poco la experiencia, ¿no? Cogían el micrófono en el autobús durante esos días de vuelta y daban la experiencia. Y yo di mi experiencia, ¿no? Mi experiencia un poco fue esta también, ¿no? Entonces ahí comienza. Yo sé que el Señor jamás me ha dejado desde antes de que me concibiesen mis padres, pero a mí se me mostró en aquel acontecimiento, en aquella peregrinación, ¿no? Para mí fue muy importante, ¿no? Di la experiencia y, bueno, que yo me sentí tocado por el Señor, ¿no? Y que yo no estaba hecho para sufrir y para morirme o para quitarme de en medio o con pensamientos de suicidio, ni mucho menos, ¿no? Que yo estaba hecho para la vida, ¿no? Para la vida, para la alegría y para la plenitud total, ¿no? Y esta fue un poco mi vida. Perdóname que me emociono y me salen mal las palabras. Bueno, entonces a partir de ese momento, efectivamente, bueno, pues ya sucedió. Yo en esa peregrinación también estaba la que hoy es mi mujer, la santa de mi mujer que me aguanta tantísimas cosas y tal. El Señor me tenía preparado ya otra historia, ¿no? Después de esa peregrinación quedamos los jóvenes que fuimos a aquella peregrinación y bueno, pues mi mujer y yo empezamos a ser novios. Y aquí empiezan ya los milagros, ¿no? Las victorias de Jesucristo en mi vida, ¿no? Por una parte, claro, me daba muchísimo miedo pensar que con la vida tan desordenada que yo había tenido, con la vida tan destructiva, bueno, pues empezar a salir con mi mujer podía hacerla muchísimo daño, ¿no? Porque mi mujer había sido una persona toda la vida en la iglesia, bueno, pues muy buena, ¿no? Una mujer que no dio problemas a sus padres, que no tenía grandes follones en su vida, y entonces, claro, yo era una persona pues muy destruida, ¿no? Y me daba miedo, y sin embargo, pues el Señor me envió una inspiración, y yo al segundo día de ser novios le dije que si salía con ella era para casarme para toda la vida, ¿no? Un poco en el voluntarismo, ¿no? Esta inconsciencia de la juventud, pero pensándolo realmente, ¿no? Y de momento, bueno, pues así ha sido. La primera victoria de Jesucristo en mi vida fue que pudimos tener un noviazgo cristiano durante casi 5 años y medio. En ese tiempo de noviazgo, pues empecé ya una carrera, hice primero el servicio militar, bien, ya con otra mentalidad completamente distinta. Yo veía a toda la gente que estaba destruida completamente, gente que estaba en la heroína, gente que estaba loca, gente que se había pegado un tiro en el cuerpo de guardia, y mi vida ya había cambiado. En aquel momento ya había cambiado totalmente, ¿no? Pude hacer el servicio militar, pude empezar una carrera, con la ayuda de Dios, todos los días rezando. Fijaos que no tenía ningún hábito de estudio durante todos esos años perdidos, ¿no? Yo me ponía a estudiar, me ponía el crucifijo delante de la mesa y el Señor me ayudaba, y la verdad es que el Señor me permitió que sacara la carrera con muy buenas notas. Además, me hice un grupo de compañeros que me ayudaban, ¿no? Claro, una carrera técnica con matemáticas, con física, con química, y que no tenía ni la más remota idea. Y entonces pues hice un grupo de gente que estudiaba bien, gente buena y tal, y el Señor pues me regaló también esta carrera, ¿no? Pude terminar esto y después, bueno, pues continúan las victorias de Jesucristo en mi vida, ¿no? Pudimos casarnos, fenomenal, una boda preciosa. Hicimos un viaje, yo nunca jamás había viajado con mi mujer, y estuvimos casi 20 y tantos días, ¿no? De viaje de novios en México y en Cuba. Para mí ha sido el mejor viaje de mi vida, ¿no? Y lo pasamos fenomenal, la verdad. Y bueno, y continúa mi historia, ¿no? Y a partir de ahí, pues el Señor me ha ido regalando pues una serie de trabajos, siempre lo que he necesitado. Nunca me ha dado más ni menos de lo que necesito, siempre me ha tenido a cero. Será que sabe que soy muy débil con el tema del dinero, para que no me despiste. Bueno, pues estoy ahí a cero siempre, gracias a Dios, y con esta familia tan numerosa, pues el Señor me regala siempre, ¿no? Lo que necesito, justo lo que necesito, ¿no?
Es maravilloso. Entonces, bueno, eso por una parte. ¿Y yo cómo me ayuda el Señor en estos últimos años? Bueno, pues ahora también tengo, siendo una persona indigna. El otro día decía una hermana, en otra experiencia, que era un instrumento desafinado, ¿no? Yo ni siquiera veo que no soy ni siquiera un renglón torcido o un instrumento desafinado, sino más bien soy un auténtico impedimento, un obstáculo para Dios, para su misión. Y veo que el Señor, dentro de esta mediocridad, de esta indignidad, pues me reviste, ¿no? De una dignidad, me envía su espíritu y me ayuda a hacer las cosas, ¿no? Todo, en el plano familiar, en el plano del matrimonio. Y yo no digo que no haya follones, pero también se da el perdón, se da la reconciliación, suceden auténticos milagros en nuestra familia, porque somos de caracteres, una familia de alto riesgo, y sin embargo, pues se da esta reconciliación, se da este perdón, a pesar de que somos discutidores, ¿no? Veo que el Señor me ha revestido también de una dignidad en cuanto a como, bueno, el trabajo en la empresa. Tengo un equipo de 15 personas a mi cargo y bueno, pues el Señor me ayuda a tomar decisiones y con problemas también, y me ilumina en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y luego pues me pone también en la comunidad como responsable. Soy responsable desde hace ya ni me acuerdo de años, siendo un indigno, ¿no? Siendo un pecador total, siendo un débil, un perezoso, y el Señor, bueno, pues me pone ahí en esa situación para hacer ese servicio por amor a Jesucristo, a lo que Dios ha hecho en mi vida. Y así lo puedo hacer, ¿no? Y últimamente, pues el Señor lo que me ha puesto delante es la evangelización, ¿no? Me ha puesto pues, al frente del equipo de catequización de la parroquia, de la catequización de adultos, y a mí casi me da vergüenza, ¿no? Viendo cómo soy, viendo lo pecador y lo débil que soy, tener esta misión tan importantísima que el Señor me encomienda. Creo que es lo más importante que me ha sucedido en mi vida, sinceramente. Entonces, en mi debilidad veo como Dios me ayuda, me allana los caminos. Quería decir una cosa que es muy importante. Yo en aquellos tiempos que he contado al principio, yo sentía una soledad total, ¿no? Por mis pecados. Yo había roto, ¿no? Esas raíces de mi ser con Dios, ¿no? Había cortado mi conexión con el cielo, ¿no? Totalmente. Y veo que Dios, en su misericordia, me ha permitido que aquellas raíces que yo corté en su día, ¿no? Por mi debilidad, aquello se regeneró, ¿no? Se regeneró de tal manera que jamás he vuelto yo a sentir una soledad, una tristeza, nunca, jamás en la vida, jamás he vuelto a sentir yo ese vacío, ese absurdo, ¿no? Veo que Dios me acompaña siempre en todos los planos, en la familia, en el trabajo, absolutamente me ilumina, me enseña el camino de la vida en todo, ¿no? En todo. Y nada, pues sigo siendo el mismo indigno, el mismo débil que siempre, pero el Señor me ayuda a hacer todo y me guía y me ayuda. Entonces veo que ahora mismo el Señor me sigue ayudando, y básicamente lo que puedo decir es que mi vida hoy, dicen que el cristiano vive en humildad, en sencillez y en alabanza. Yo creo que ahora mismo mi vida sí que puedo decir que vivo en una alabanza a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Mi vida se ha transformado, ¿no? Completamente. He pasado de la noche al día, literalmente, y a la luz, ¿no? De la noche a la luz, por obra y gracia del Señor. Gracias a su Espíritu Santo he conocido la figura de nuestro Señor Jesucristo, me ha sido revelada la figura de la Madre, de la Virgen María, se me han entregado todas las oraciones seriamente de esta iniciación cristiana, ¿no? Es una bendición. Entonces, como os decía, creo que hoy mi vida puedo decir que vivo en la bendición, y sin embargo creo que el Señor tiene que trabajar todavía mucho para que pueda llegar a vivir en humildad o en sencillez, ¿no? Pero en fin, esto es la conversión, es de cada día. Aquí la batalla no se ha ganado, la conversión no es... no somos como San Pablo, ¿no? Que tiene una conversión de estas ipso facto, sino que es una conversión de cada día, ¿no? Es un combate permanente contra el mal, ¿no? Contra el demonio, que al final lo que quiere es destruir, ¿no? Y te hace recordar cada día tu historia, tu debilidad, quién eres, tus pecados, y al final en este combate, ¿no? Yo vivo en este combate y mi vida no es fácil precisamente, es una vida muy complicada, con muchas cosas, con muchas responsabilidades, pero yo doy gracias a Dios. Lo que ha hecho en mi vida ha sido una transformación total, ¿no? Yo siempre pienso que era un
lo pienso no, doy fe de que era un degenerado y veo como Dios me ha regenerado o me regenera, ¿no? Completamente, ¿no? En todos los aspectos vitales, ¿no? Viendo pues una deformación, ¿no? Con estas carencias afectivas también provocadas, ¿no? Por la situación familiar y esta deformación, ¿no? Esta degeneración, ¿no? De toda la relación con el mundo que yo tuve en su día y tal, pues veo que Dios me regenera, cada día, ¿no? Me ayuda y nada más. ¿Qué puedo decir? Pues que estoy muy agradecido al Señor, ¿no? Que en agradecimiento a Jesucristo, en agradecimiento al Señor, pues puedo hacer todas estas cosas, ¿no? Y ahora mismo, pues el Señor me llama a la evangelización, ¿no? Me llama a lo que otros en su día han dado gratis y lo siguen haciendo gratis para mí, pues a darlo yo también gratis para otros, ni más ni menos, ¿no? Que al final es un poco la misión de la Iglesia, ¿no? Así que nada, estoy muy contento y nada, pues espero que si a alguien le puede ayudar esta experiencia, pues fenomenal, yo soy... Y ya está, nada más que puedo decir. Que bendito sea el Señor, que Dios es bueno, Dios es grande y el Señor, si uno abre la puerta, te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida y solo puedo dar gracias, nada más, no puedo decir más cosas. Bendito sea el Señor, gracias a Dios, mi vida es completamente diferente, ¿no? Cada día, no exento de follones, ¿no? Pues nada más, me despido y un placer. Un beso a todos.